Hola amigos, esta es la guía de trabajo para los equipos que van a producir los protocolos de emergencia en montaña, que son producto de los talleres participativos del proyecto 6000. Durante las sesiones de trabajo preparatorias de este taller, conseguimos una serie de resultados que se dieron en los productos que estamos viendo y en particular la lista de soluciones que íbamos a diseñar. De esas soluciones tenemos en particular los protocolos de rescate en montaña, que eran el motivo inicial de esta convocatoria. Estos protocolos son importantes porque son instructivos de cómo proceder en caso de una emergencia en montaña, a quién recurrir, qué recursos utilizar y cuáles son los mejores caminos para proceder en cada caso. Fíjense que le estamos llamando, además de protocolo, le podemos llamar también SOP por una cuestión de comodidad realmente, que los vamos a trabajar en dos conjuntos de protocolos básicos, como resolvimos en la reunión anterior. Un protocolo genérico, que es para las crisis en general en montaña, digamos más orientado a cómo iniciar el proceso, con quién comunicarse, cómo armar todo el dispositivo. Y luego un caso mucho más específico para el rescate en altura de personas. Entonces, para preparar esos protocolos, vamos a constituir dos mesas de trabajo. Una para el equipo que va a trabajar el escenario genérico de la crisis de montaña, que va a estar enfocado en las actividades de coordinación, las jurisdicciones, los sistemas de comunicaciones y de autorizaciones. Y la segunda mesa, mucho más específica, para el escenario de rescate en altura, que va a estar pensando más en las complicaciones del clima, de la logística en alta montaña y riesgos específicos de alta montaña. Es por eso que en la composición de personas en las mesas vamos a tener que para el panorama genérico vamos a precisar de la presencia específica de gente de defensa civil, gendarmería, del GER, que ya tienen inclusive elaborados algunos protocolos que van a servir de ayuda. Para el caso de rescate en altura, la presencia destacada va a ser de las personas que van a estar en la montaña, en particular los montañistas, las personas que efectivamente pueden subir y los que pueden prestar apoyo logístico directamente en alta montaña. Es importante entender, sin embargo, que los dos protocolos están vinculados. De hecho, hay actividades de iniciación que son propias de los dos equipos. Y por eso las dos mesas van a estar contiguas y van a poder intercambiar información entre los participantes sin limitaciones. Durante este proceso vamos a usar un modelo propio para respuesta a emergencias que se estructura en tres momentos. Por un lado, cómo se desarrolla el proceso efectivamente de emergencia, cuál es la estructura de los equipos de trabajo y cómo ocurre el armado de los protocolos y de los equipos. Desde el punto de vista de la dinámica, una vez que se detecta y activa la situación de emergencia, se produce un proceso de activación de respuesta que involucra la convocatoria de los equipos, la activación del protocolo, la configuración del protocolo, de los comités de crisis, la ejecución de ese mismo protocolo y luego de terminado el trabajo, la desactivación de ese equipo. Quizás lo más importante de todo este proceso es que entre el momento en que se detecta y activa la emergencia hasta el momento en que el equipo de rescate comienza a trabajar, pase la menor cantidad de tiempo posible, habiendo hecho todos los pasos intermedios necesarios, es decir, una activación organizada y sin embargo muy rápida y efectiva. La estructura básica de este sistema de respuesta va a constituir en un comité de crisis que va a supervisar todo el proceso, va a tener intermediación con la prensa a través de su vocero, va a declarar la apertura y el cierre de todo este proceso, un propietario del escenario de riesgo, que va a ser que se va a encargar que el sistema esté siempre preparado para responder, y el equipo efectivamente de respuesta a ese riesgo particular.
Ya para el armado, para la constitución del sistema de respuesta del protocolo, vamos a tener en cuenta cuáles escenarios vamos a trabajar. No vamos a trabajar con cualquier caso, sino con situaciones específicas de respuesta. Vamos a producir efectivamente el protocolo, la SOP. Vamos a definir cómo se gobierna todo este proceso y cómo se constituye el equipo específico de respuesta. Hecho esto, debe ser comunicada a la organización la existencia de este recurso y cómo utilizarlo, y archivados los recursos para después poder ser mejorados. Comenzando el trabajo de las mesas, va a haber actividades que van a ser comunes a las dos mesas y otras que van a ser diferenciadas por la naturaleza del problema, digamos. En primer caso, vamos a tratar primero de entender cuáles van a ser nuestros escenarios de trabajo. Está bien, dijimos escenario genérico, escenario de altura, ahora tenemos que especificarlo. Tenemos que poner claro qué está queriendo decir eso. Entonces, para definir los escenarios de intervención, el equipo de trabajo en el escenario genérico va a ocuparse sobre todo en entender cómo aparece, cuál es la novedad de la emergencia, cómo surge, qué pasa una vez que aparece, a quién se comunica y cómo la comunicación de esa emergencia llega hasta las personas que van a atenderlo. Para el caso de rescate en altura, el equipo deberá determinar cómo se define que es un caso efectivamente de rescate en altura que requiere equipamientos y personas especiales, y cuáles son los objetivos específicos de esa intervención. En ambos casos es preciso saber cuándo esos protocolos no deberían ser activados, evitando así falsas crisis y estreses innecesarios. La siguiente actividad de los equipos será identificar a 3 personas claves, a 3 roles y también a personas clave para el trabajo. Uno que ya hablamos, el propietario del escenario de esa emergencia, que debería ser alguien con presencia permanente, por ejemplo alguien del GER, Defensa Civil, lo tienen que determinar. Proponer también el nombre del líder de la respuesta, quien va a coordinar todo el trabajo del conjunto, del sistema de respuesta. Y finalmente lo que llamamos XO, que es oficial ejecutivo, que tiene una función muy particular de convocatoria, de capacidad de negociación con otras unidades, de vinculación, de enlace. Este rol es muy interesante y muy práctico, de modo que pongan mucho cuidado en qué persona van a seleccionar para esta posición. El siguiente paso de los equipos, y en esto se sugiere que conversen las dos mesas de trabajo, es proponer un comité de crisis para atender la emergencia. El comité de crisis tiene primero decisión en aquellos aspectos que no están contemplados en el protocolo y tiene la capacidad de cancelar todo el proceso, tiene la capacidad de reportar adecuadamente para los niveles de alta decisión y debería estar conformado por personas de más de un sector, con personas con conocimiento del proceso técnico, pero también con conocimiento del proceso político y del proceso administrativo eventualmente, cosa de tener una perspectiva amplia de cómo proceder. Bueno, ahora la cosa se comienza a poner divertida porque vamos a empezar a especificar ya las estructuras de los equipos de respuesta. Estructuras y personas, o sea, vamos a tener que decir no solamente qué tipo de perfil tiene que ir, sino específicamente quién es, de cuál organización, si de policía, si de gendarmería, si del GER, si de grupos de montañistas, quiénes van a constituir parte de esos equipos, que van a tener que ser convocados. Digamos que la constitución de los dos equipos va a ser diferente por la naturaleza del problema, porque en el caso genérico el problema está definido de manera amplia, y en el caso del rescate en altura, obviamente va a haber un protagonismo mayor del lado de los administras. Y además, y en particular en el caso de administras, lo que no excluye que en el otro caso también, en este modelo hemos propuesto una estructura de 2 niveles, un equipo A y un equipo B de respuesta. El equipo A es el que está en el terreno, el que está en la montaña,
Y el equipo B es el equipo de respaldo, el equipo que está en base, el que les obtiene recursos, el que se comunica con el comité, el que facilita el trabajo fuera del ámbito específico del equipo A, del equipo táctico, digamos, que está en la alta montaña. La composición básica de los equipos A, que puede ser alterada, mejorada en el proceso de construcción de la solución, incluye a un líder que en realidad es el líder que ha sido designado, inclusive puede ser designado en forma dinámica. En realidad todos los miembros deberían poder ser líderes, pero es una función con aspectos específicos. Luego, un vocero, que sería la única persona que puede interactuar con los medios, la que tiene los mensajes ya previstos, la que está preparada para responder en ese sentido. También sería muy conveniente que ese equipo dispusiera de alguien que entendiera de comunicaciones, que estuviera en sintonía, por decirlo de alguna manera, con las frecuencias que se han definido de trabajo en el nivel de los protocolos generales. En ese sentido, las mesas tenían que coordinarse. Luego, alguien con una función de médico. Ya digo, todas estas funciones pueden ser adjudicadas de forma dinámica, no necesitan ser permanentes. Simplemente necesitamos que alguien pueda responder en cada uno de estos aspectos ya en la montaña. El equipo B, que permanece en la base, estaría bueno que dispusiera de un operador, digamos, alguien que se encarga de promover los recursos, promover las decisiones tácticas desde el punto de vista de la base. Un operador de comunicaciones, que es el que puede establecer los vínculos, que puede estar solicitando recursos para armar mejor la red, las repetidoras. Y claro, un vocero, que es el que en ese nivel de base puede interactuar con el vocero del equipo táctico o que está en la montaña o con el comité de crisis. Acá es importante que para la fecha de la reunión ya tengan trabajado estas ideas de los equipos. No necesita ser exactamente como está acá, pero estamos dándole una guía y ustedes pueden mejorarla. Probablemente en los protocolos que ya existen encuentren elementos de trabajo que les puedan servir. Vamos ahora directamente a la creación del protocolo. El protocolo tiene dos partes constituyentes, que una es toda la iniciación, o sea, cómo se detecta, cómo se activa el protocolo, cómo se convoca el equipo. Y otra parte que tenemos que trabajar es efectivamente cuál va a ser el protocolo, cuál va a ser el contenido de ese protocolo. De modo que avancemos en el tema de la iniciación como primer punto en la producción de ese protocolo. La preparación del protocolo de la SOP es la parte más ardua, pero también en términos técnicos la más manejable, porque está bastante definida por la experiencia y por los expertos. Digamos que la primera parte es entender qué parte de esa SOP, de ese protocolo, va a ser configurable en el caso particular. Porque tenemos que recordar que vamos a tener una idea general de cómo proceder, pero en cada caso particular va a haber que configurar, bueno, con la altura, qué tipos de escapamientos se van a tener que llevar y qué equipos no, ese tipo de cuestiones. También va a haber que entender bien claro, y esta es una parte crítica, cuál va a ser el procedimiento para convocar a los equipos. O sea, vamos a tener que saber cuáles son los equipos, de dónde vienen, cuáles son nuestros convenios y cuál va a ser el proceso para convocarlos, cuál va a ser el tiempo aceptable de llegada, cuál va a ser el procedimiento de reemplazo en caso que no haya un componente. Luego vamos a tener que hacer un procedimiento que no va a ser tan complejo, que va a ser la activación del comité de gobernanza, es decir, el proceso de crisis puede continuar mientras se activa el comité de gobernanza, o sea, no quita tiempo, pero sí tenemos que saber a quién llamar para que empiece a funcionar ese comité y cuáles son los mensajes a transmitir, cuál es la situación, cuál es el estatus, cuál es el pronóstico. Luego describir qué resoluciones, qué vías judiciales, qué cosas necesitan ser hechas, que en general la va a ejecutar el XO, el oficial ejecutivo, que son necesarias para ese escenario particular de crisis. Luego, bueno, va a haber que configurar en el protocolo el sistema de comunicaciones, frecuencias, el sistema logístico, el sistema de difusión de las comunicaciones al público
Y después, absolutamente, las acciones, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la siguiente tarea para ambos equipos es determinar qué aspectos del SOC pueden variar, cuál va a ser el proceso para convocar al equipo y el procedimiento para activación del comité de crisis. Adelante con eso. La siguiente tarea común a ambos equipos va a ser, entender cuáles permisos se necesitan, cuáles permisos de paso, resoluciones ejecutivas, mandatos judiciales, etc. Qué comunicación se va a establecer, cuál es el sistema de comunicaciones radiales y el proceso logístico. En lo que refiere a comunicaciones y logística, en esta parte del trabajo vamos a hablar simplemente de una guía introductoria al tema, para que se sepa más o menos cuál es la perspectiva del asunto. Después más adelante vamos a ir a los detalles, pero por lo menos ya sabemos dónde estamos metidos. Bueno, ahora viene la parte de trabajo diferenciado entre los equipos. En la parte de comunicaciones, digamos que la batuta la va a llevar el equipo de protocolo genérico, que va a establecer las condiciones generales de comunicación, las tecnologías a utilizar, los recursos, la forma de obtener esos recursos. Es decir, que van a configurar el sistema de comunicaciones. Es posible que el tiempo no alcance para configurar completamente, pero sí pueden hacer referencia a algún documento o dejarlo pendiente como tarea para completar en los próximos tiempos, en los próximos pocos meses. En la parte de comunicaciones de difusión al público, estaría bueno que las dos mesas estuvieran en contacto sobre este particular, porque los canales van a ser muy parecidos, los mensajes pueden ser muy parecidos, sobre todo en la parte técnica. Se sugiere que sea el equipo genérico el que lleve la batuta en esto, porque es el que más contacto va a tener con el comité y con los sectores más amplios de difusión, en cuanto el equipo que está en el terreno no va a tener tantas oportunidades. Y de cualquier forma lo pueden especializar más adelante. Respecto a la logística, un poco ya lo tratamos en la reunión preparatoria. Sabemos que hay limitaciones, pero de cualquier manera tenemos que tener claro no solo lo que tenemos como lo que no tenemos. Entonces, tenemos que armar un plan que diga qué va a ser necesario contar, qué sería bueno tener, pero de cualquier forma el protocolo tiene que tener previsto trabajar con lo que hay, con lo que se puede obtener en el terreno y en todo caso decir, y si consiguen algo más podemos incorporarlo también en el trabajo. Pero tiene que estar bien claro qué vamos a poder usar, hasta dónde llegan nuestros límites y, fundamental, y en esto el XO, el oficial ejecutivo, va a tener una función crítica para conseguir esos recursos. La parte de gestión, dónde se obtienen, con quién se gestionan, qué permisos hacen falta. Fíjense, hay también una cuestión de requerimientos específicos de las comidas, tanto las viandas para la gente que está ahí en el terreno, que está alejado de toda posibilidad de comprarlo, como la que va a alta montaña, que tiene otros requisitos. El tema de alta montaña es específico de alta montaña y lo va a resolver muy bien el equipo de alta montaña. Pero en general tenemos que tener previsto que nuestras operaciones puedan durar el tiempo que haya sido previsto en el plan, en el protocolo, y sin que la gente se muera de hambre y sin que esté complicándose la tarea simplemente porque falta un poco de agua o un poco de comida. Bueno, ahora viene la parte del contenido de las acciones que están en el protocolo. Estas acciones no podrían ser llevadas a cabo sin todo el trabajo de preparación, sin la logística, sin las comunicaciones. Por lo tanto, tenemos que ver en perspectiva la importancia no solo de lo que se hace, sino también lo que se hizo antes de la acción. Para las acciones, primero tenemos que tener claro cómo los equipos se activan. ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué? Vamos al terreno, tenemos una reunión de preparación. ¿Qué pasa hasta que estamos en la montaña? ¿Cómo comienza todo? Luego, una descripción de la secuencia de acciones. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y a medida que va avanzando el proceso, se van asignando las acciones. Fíjense que en esta parte se puede ser muy flexible. No necesita hacer unas acciones muy fijas, ahora vos vas de aquí para allá 1 metro, no. Puede ser sencillamente decir, se ubican los equipos, se establece el vínculo radial, ese tipo de cosas. Y ahí vamos para adelante con
específicamente qué hay que hacer en ese protocolo y ya básicamente lo tenemos cocinado. Lo único que queda después es ver cómo se cierra ese protocolo con el proceso de cierre, el proceso de desmovilización. Y ahora para el equipo del protocolo de rescate en altura. Las acciones para producción de protocolos son muy parecidas al equipo genérico, sencillamente porque son una especialización de lo genérico. De modo que pueden apoyarse mutuamente, unos con la experiencia técnica y otros con la experiencia organizacional, y obtener productos muy parecidos, solo que especializados en el área particular. Especialmente en la parte de comunicaciones, donde los mensajes van a variar un poquito, la forma de comunicación va a variar un poquito, y también en los aspectos logísticos. Los aspectos logísticos van a estar mucho más conocidos. El problema de rescate en altura tiene aspectos mucho más específicos que un rescate cualquiera, que una situación de emergencia cualquiera, de modo que va a poder estar mucho más claro qué tipo de equipos específicos se necesitan para estar, no sé, 4.000, 6.000 metros de altura, qué tipo de comida, ese tipo de cuestiones. Entonces, ambos equipos, cada uno en su especialización, van a escribir las acciones que hacen falta para completar el cuadro, digamos, muy conocido de qué sigue ahora, qué hay que hacer, en cuanto a las acciones propias de la actividad de control de la emergencia. Esta parte que sigue es fundamental. Vamos a ver si se entiende. Nada de lo que hayan hecho en todo lo que describí antes de protocolos, de logística, de comunicaciones, nada de eso tiene el menor sentido si luego no se ejecuta, si no lo llevamos a la práctica. O sea, todo esto que estamos escribiendo, que estamos produciendo, ahora tiene que materializarse en acciones. Entonces, vamos a preparar una secuencia de trabajo, que se llama una hoja de ruta, en el que diga qué es lo que tiene que pasar en el tiempo para que esto que se escribió se traduzca en equipos efectivamente dando servicio. Para eso fíjense que la hoja de ruta tiene en el nivel superior los eventos del contexto a lo largo del tiempo, por ejemplo, la fiesta del poncho, que es una época difícil para trabajar en el Estado porque simplemente están ocupándose de la fiesta del poncho. Hay épocas en que el Poder Legislativo no funciona, entonces tenemos que entender bien el contexto. Y en cada pista, digamos, la pista del rescate genérico, el rescate en altura, fronteras, todo eso, vamos a tener una pista en la hoja de ruta y es necesario que pongamos ahí qué hace falta que pase para que esto se materialice en un equipo funcionando. Y por supuesto todo muy bonito, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, en nuestra materia de responsabilidades, la RACI, que ya lo hicimos en la reunión preparatoria, vamos a poner, referido a la hoja de ruta que ya vimos, vamos a poner quién se encarga de hacer qué cosa para llevar a cabo esa actividad. Esta materia de responsabilidades es un compromiso de cada parte. Lo que vamos a pedir es que cada persona que se comprometa lo haga honestamente diciendo que lo va a hacer. Si se da cuenta que no va a poder, que no va a ser posible por cuestiones técnicas o prácticas o lo que sea, es mejor que se baje y que pase la posta a otra persona. Entonces, esta hoja de ruta, esta materia de responsabilidades es un compromiso de hacer. Como producto final de esta propuesta estamos pidiendo que cada mesa incluya dentro de la propuesta una hoja con la lista de participantes. Si quieren pueden poner email, nos gustaría que pusieran email, teléfono, comentarios y la firma inclusive como elemento de compromiso y también para saborear las miles de la gloria cuando esto esté resuelto. Entonces, al final de estos 3 días de trabajo vamos a tener que haber entregado los elementos del protocolo, que es básicamente lo que trató prácticamente todo este video, la hoja de ruta que la acabamos de describir, también la matriz de compromisos, la lista de participantes. Eso van a ser parte de la carpeta que ya dejamos preparada en la reunión preparatoria.
Vamos ahora a cosas que no tratamos, que no creo que tengamos tiempo, pero lo pueden incluir en el tratamiento si les queda tiempo para hacerlo. En primer lugar, y tendría que estar en la hoja de ruta, tendría que haber la parte de materialización del equipo que va a hacer eso. De forma tal que tenemos que decir cuáles van a ser los elementos en la hoja de ruta que tienen que ver con esa materialización. En segundo lugar, hay un conjunto de actividades que tienen que ver con los niveles que no participan directamente en el terreno, ni siquiera en las comunicaciones, pero que son parte necesaria, que debe estar comunicada y que facilita los recursos y que necesita comentar ante la prensa las cosas, y que son los niveles directivos, los niveles, digamos, provinciales. En ese sentido hace falta un entrenamiento a las personas de gobierno para que sepan cómo actuar en la crisis, porque no es solamente la crisis las personas que rescatan, sino también las personas que se encargan de contener al público y a la prensa. Bueno, señores, tenemos todo lo que necesitamos para hacer un trabajo decente. Vamos a realizar ese trabajo y a que nos vaya muy bien. Cuenten con mi asistencia, me pueden encontrar por los canales que ya hemos hablado antes y nos vemos en el taller.